Estudio: La filosofía de la naturaleza de Gurdjieff, por Basarab Nicolescu. Parte 7. Gurdjieff y el pensamiento sistémico. Un parentesco sorprendente puede ser descubierto entre el pensamiento de Gurdjieff y el pensamiento sistémico, nacido algunos decenios después de la formulación de su enseñanza. Debe observarse incidentalmente que la palabra sistema aparece en el vocabulario de Gurdjieff cuando habla del movimiento armónico general de los sistemas, de la armonía sistemática general o del movimiento sistemario general. El pensamiento sistémico contemporáneo apareció como un rechazo del realismo clásico, que no estaba conforme con los datos de la ciencia moderna, y como un intento de ordenar la complejidad que se manifiesta en todos los campos de la realidad, y en particular de la física. Los acercamientos sistémicos han salido de campos tan diversos como la biología, la economía, la química, la ecología y la física. Ciertamente no nos referiremos aquí a los aspectos técnicos o matemáticos de las diferentes teorías sistémicas, sino al pensamiento sistémico como visión del mundo, tan bien explicada por Erwin Laszlo. De manera implícita hemos aludido ya a las convergencias entre la filosofía de la naturaleza de Gurdjieff y el pensamiento sistémico. Tratemos de resumir estas convergencias antes de abordar las diferencias, que son igualmente interesantes. Punto 1. Se puede concebir el universo como un gran todo, una vasta matriz cósmica donde todo está en perpetuo movimiento y estructuración energética. Este todo está regido por la interdependencia universal. En Gurdjieff, esta interdependencia se realiza por la acción de la discontinuidad, característica de la ley de 7 o la ley de octava. La ley de octava conecta todos los procesos del universo. Esta unidad no es estática, implica diferenciación, la diversidad, la aparición de niveles jerarquizados, de sistemas relativamente independientes, de objetos considerados como configuraciones locales de energía. En Gurdjieff, quien asegura la emergencia de estas propiedades es la existencia de materias, energías diferentes y la acción de la ley de 3 con su lógica del tercero incluida. Punto 2. Los diferentes sistemas son conjuntos de elementos entre los cuales se ejerce una interacción que nunca puede reducirse a cero. La ausencia de interacción significa la muerte, la desaparición de un sistema, su descomposición en sus elementos constituyentes. La existencia misma de un sistema significa que no es la simple suma de sus partes. Ahora bien, para Gurdjieff, todo es sistema en la medida en que ni una sola partícula del universo deja de estar animada por el movimiento en la medida que una parte está siempre en relación con el todo. En este caso, la unión de las partes representa evidentemente más que su simple suma. Punto 3. Es la apertura del sistema
por interacción con los otros sistemas, lo que impide su degeneración, su muerte, por degradación inevitable de la energía, por un creciente desorden. Sistemas de sistemas pueden así constituirse para construir la diversidad del mundo en un perpetuo universal intercambio energético, en una vasta e incesante no separabilidad, verdadera salvaguarda de la vida de los sistemas. Los sistemas abiertos actúan, como escribe Erwin Laszlo, como módulos de coordinación en la jerarquía de la naturaleza. En la cosmología de Gurdjieff, la apertura se realiza por la acción compleja de la ley de 7, que es imposible de describir aquí. Notemos simplemente dos características vinculadas a la apertura. 1. Cualquier nota de cualquier octava puede al mismo tiempo ser cualquier nota de cualquier otra octava que la atraviese. Y 2. Cada nota de cualquier octava puede considerarse como una octava entera sobre otro plano. Cada nota de estas octavas interiores contiene a su vez una octava entera. Esta segunda propiedad confiere al eslabonamiento de los sistemas un carácter arborescente. Punto 4. A diferencia del reduccionismo, que explica la diversidad por una sustancia común a los diferentes sistemas, el pensamiento sistémico, al igual que el pensamiento de Gurdjieff, muestra una organización común. Esta organización es de naturaleza energética. La energía aparece como un concepto unificador de la sustancia, forma integrada de la energía, y de la información, forma codificada de la energía. En la cosmología de Gurdjieff, la organización común se debe a la acción conjunta de la ley de 3 y de la ley de 7. Estas leyes aseguran la invariancia de la estructura energética y, por ende, la estabilidad de los sistemas naturales. Punto 5. Los sistemas naturales se forman por sí mismos, se crean en el tiempo. Los sistemas naturales evitan el equilibrio equivalente a la degeneración y a la muerte, escogiendo, por la apertura hacia los otros sistemas, la estabilidad en un estado de desequilibrio. Las fluctuaciones se vuelven de este modo fuente de evolución y creación. La autoorganización y la autocreatividad de los sistemas naturales son los signos indudables de una libertad. Pero esta libertad se ejerce en los límites de su conformidad, de su compatibilidad con las necesidades dinámicas del todo. Estas características se vuelven a encontrar también en la cosmología de Gurdjieff. Determinismo e indeterminismo coexisten en el universo de Gurdjieff. Los diferentes ciclos septenarios pueden evolucionar o involucionar y pueden interconectarse de múltiples maneras. La autoorganización y la autocreatividad de los diferentes sistemas dependen de estas interconexiones. Los sistemas pueden así subir o bajar hacia otros sistemas. Finalmente, el rol de las fluctuaciones está explícitamente evocado por Ouspensky y dice: la ley de octava explica en muchos fenómenos de nuestra vida que sin ella permanecerían incomprensibles. El primero es el de la desviación de las fuerzas. Luego viene el hecho de que nada en el mundo permanece en el mismo lugar, o sigue siendo lo que originalmente fue.
todo se mueve, todo se desplaza, cambia e inevitablemente sube o desciende, se refuerza o se debilita, se desarrolla o degenera, es decir, se mueve sobre una línea de octava, ya sea ascendente o descendente. El tercer punto se refiere a que en el desarrollo mismo de las octavas ascendentes o descendentes se producen continuamente fluctuaciones crecidas y menguantes. Fragmento de una enseñanza desconocida. ¿Cómo considerar el pensamiento sistémico en su forma filosófica? ¿Como una filosofía natural? Seguramente no, en la medida en que sus hipótesis van más allá del estudio de los sistemas naturales, de los cuales se deriva. Se trata más bien de un intento moderno de la filosofía de la naturaleza, lo que facilita metodológicamente la comparación con la cosmología de Gurdjieff. Es verdad que, de manera un poco extraña, el pensamiento sistémico descuida en gran medida a la física cuántica y a la astrofísica. Esto no quita nada ni a su ambición de descripción general del universo, ni a su interés filosófico. Como lo hemos anunciado, si las convergencias entre el pensamiento sistémico y el pensamiento de Gurdjieff son interesantes, sus diferencias también son altamente instructivas. Punto 1. Si el pensamiento sistémico es fascinante en muchos aspectos, permanece sin embargo vago y ambiguo en relación con la descripción dinámica de la unidad en la diversidad y de la diversidad por la unidad que permite. En cambio, según Gurdjieff, el número de las leyes fundamentales que gobiernan todos los procesos, tanto en el mundo como en el hombre, es muy limitado. Este método hipotético deductivo, presentido por Kepler, se encuentra también en la ciencia de avanzada de hoy día. Se postula un cierto número de leyes, a menudo muy abstractas, matemáticas y, en consecuencia, alejadas de la realidad directamente observable. Se deducen las consecuencias de estas leyes y se compara luego esas consecuencias con los datos experimentales. Las leyes fundamentales del universo en la cosmología de Gurdjieff son la ley de 3 y la ley de 7 o de octava. Estas leyes confieren a su filosofía de la naturaleza un verdadero carácter axiomático. Los diferentes escritos de Gurdjieff y Ouspensky dan testimonio de la fecundidad de tal acercamiento. Es la ausencia de carácter axiomático lo que sigue siendo, en nuestra opinión, la debilidad principal del pensamiento sistémico contemporáneo. Punto 2. Cuando el pensamiento sistémico habla de intercambio, de sustancia, de energía o de información, significa evidentemente un intercambio horizontal que se efectúa entre los sistemas que pertenecen a una misma y única escala. La escala de las partículas, la escala humana, la escala de los planetas, etc. Pero, en el universo gurdjieffiano, el intercambio vertical que se efectúa entre los sistemas que pertenecen a escalas diferentes es igualmente concebible, pues estas escalas poseen materias, energías comunes, y no existe una, sino varias materias, energías. El hecho de que las leyes que rigen las diferentes escalas sean diferentes explica el por qué los intercambios verticales son tan raros y por qué se les asocia a los efectos de una sutileza extrema. Se puede reemplazar la palabra escala
por la palabra cosmos y proponer las mismas consideraciones añadiéndole la noción de dimensión suplementaria de espacio. Pero el pensamiento sistémico no contempla la existencia de varios cosmos. Punto 3. En el pensamiento sistémico, la noción de complejidad aparece como intrínsecamente ambigua. El origen de su ambigüedad proviene del hecho de que la complejidad depende de la naturaleza del espacio-tiempo. En la mayoría de los estudios sistémicos se asocia implícitamente la complejidad al espacio-tiempo continuo de 4 dimensiones, que caracteriza a nuestra propia escala. Ahora bien, para describir los sistemas naturales, el espacio-tiempo continuo de 4 dimensiones no es el único concebible. Como lo hemos discutido, en la escala cuántica se puede concebir por igual un espacio-tiempo con un número de dimensiones mayor que 4, o incluso un espacio-tiempo discontinuo. La complejidad será, muy evidentemente, de naturaleza diferente en cada caso. Las mismas observaciones se aplican a la cosmología de Gurdjieff. Los diferentes cosmos, para él, están asociados a un número diferente de dimensiones de su propio espacio-tiempo. Por consiguiente, la complejidad será netamente diferente al pasar de un cosmos a otro. Punto 4. Para el pensamiento sistémico, el tiempo no tiene ninguna característica especial en relación con sus propiedades físicas habituales, mientras que Gurdjieff introduce una distinción sutil entre el tiempo y el espacio. Para él, el tiempo es el único fenómeno idealmente subjetivo. Y dice así: el tiempo, como tal, no existe. No es más que un conjunto de resultados provenientes de todos los fenómenos cósmicos presentes en un lugar dado. Al tiempo, como tal, ningún ser puede comprenderlo por la razón, ni sentirlo por medio de una función visceral exterior o interior, sea cual fuere, ni aún puede ser sentido por el instinto. Solo es posible evaluar al tiempo comparando entre sí diversos fenómenos cósmicos que se producen en el lugar mismo y en las condiciones mismas en las que él es constatado y considerado. Solo el tiempo no tiene significado objetivo alguno, porque no es el resultado de la fragmentación de ningún fenómeno cósmico determinado. Al no surgir de nada, más identificarse siempre con todo y mantenerse soberanamente independiente, solo él, en el universo entero, puede ser llamado y glorificado con el nombre de único fenómeno idealmente subjetivo. Belcebú, tomo 1. Estas consideraciones de Gurdjieff introducen una interesante dialéctica entre el tiempo y el no tiempo, entre el tiempo y la abolición del tiempo. Considerado aisladamente, el tiempo-espacio continuo aparece como una especie de aproximación de fenómeno subjetivo vinculado a un subsistema. Cada subsistema, al corresponder a cierto grado de materialidad, posee su espacio-tiempo propio. El tiempo asociado a un subsistema será así una, entre comillas, respiración, que caracteriza la individualidad de este subsistema en la unidad del universo. En cambio, según la definición de tiempo dada por Gurdjieff, si se le consideran
todos los fenómenos en todos los lugares del universo, el tiempo deja de existir. La unidad del eslabonamiento indefinido de los sistemas escapa a la noción del tiempo. Está fuera del tiempo. Punto 5. A pesar de la interacción entre los sistemas y el eslabonamiento indefinido de los sistemas, el pensamiento sistémico no concede ninguna significación particular a la ubicación de este sistema en el conjunto de todos los sistemas, ni a la relación de este sistema con este conjunto. Para Gurdjieff, en cambio, estos aspectos son esenciales. Para estudiarlos introduce un principio de relatividad y dice lo siguiente: el estudio de la relación entre las leyes y los planos sobre los cuales se manifiestan estas leyes nos lleva al estudio de la relatividad. Pero ante todo es necesario comprender la relatividad de cada cosa y de cada manifestación según su lugar en el orden cósmico. Fragmentos de una enseñanza desconocida. El uso de la palabra relatividad puede sorprender. Gurdjieff conocía probablemente la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Escogió esta palabra por ironía? Pero exactamente como en la teoría de Einstein, la diversidad de los fenómenos en los diferentes sistemas de referencia coexiste con la invariancia de las leyes físicas en todos los sistemas de referencia. Asimismo, en la cosmología de Gurdjieff, la gran diversidad de los fenómenos vinculada a sus lugares en los diferentes cosmos coexiste con la invariación de las grandes leyes cósmicas, la ley de 3 y la ley de 7. Gurdjieff insistía en la necesidad del estudio de los fenómenos de un cosmos como si se les observara desde el punto de vista de las leyes de otro cosmos. De la misma manera, si se considera el cambio de un sistema de referencia a otro según la teoría de la relatividad de Einstein, se pone en evidencia por estas transformaciones, por la diversidad de estas transformaciones, el aspecto dinámico de las leyes de invariación. Gurdjieff habla de un, entre comillas, lenguaje exacto, cuya estructura debe estar fundada en el principio de relatividad. Todas las ideas de este nuevo lenguaje se concentran alrededor de una sola idea, la idea de la evolución. El lugar en el orden cósmico, entre comillas, considerado por Gurdjieff en su definición del principio de relatividad es, en efecto, el lugar en la escala evolutiva. Es tal vez a propósito del principio de relatividad, con todas sus implicaciones, que se puede observar la diferencia más importante entre el pensamiento sistémico y la filosofía de la naturaleza de Gurdjieff. Continuará.